Caminaba por el pasillo de casa de mi hijo, con una cesta entre los brazos repleta de pijamitas recién sacados de la secadora. Algodón suave color crema pálido aún tibios, doblados con cuidado. Me dirigía hacia la habitación de invitados, donde pensaba dejar la cesta y dar un beso discreto antes de marcharme. Pero entonces escuché risas. Me detuve al ver la puerta entornada. Iba a llamar hasta que oí mi nombre. «Esa mujer no encaja con la estética», dijo una voz que conocía demasiado bien. La de mi hijo, mi niño. Aquel al que crié sola entre turnos de limpieza nocturna y cupones de descuento. Aquel al que le cantaba canciones cuando la fiebre no le bajaba. El mismo que me decía que yo era su casa. Luego intervino su esposa con ese tono meloso que a muchos confunde con dulzura. La queremos, claro. Pero esto está todo tan bien pensado. Los tonos son verde salvia. Ella viene siempre con sus flores descoloridas, sus beiges tristes. No es eso. No es esa vibra. El fotógrafo se va a ir en cuanto la vea llegar. Se rieron. Ella, mi hijo y su madre. Una mujer que solo lleva 3 años en sus vidas, pero que parece haber ocupado mi lugar sin resistencia. Como si jamás hubiese existido otra madre. Y entonces llegó la puñalada. Sí, ella me crió, dijo mi hijo. Pero no va a criar a este niño. Si no viene nos ahorra el mal trago. Me apoyé en la pared, sentí que algo dentro de mí se quebraba en silencio. Hubo un instante de pausa. Después habló su madre con ese tono seco, casi clínico. No es que no la queramos. Es que siempre ha tenido algo de espíritu derrotado, como un fantasma que arrastra su decepción por la vida. Más carcajadas. Nadie hizo el esfuerzo de susurrar. Y sus regalos siempre son de segunda mano, añadió mi nuera con tono de suficiencia. Esa energía es demasiado oscura para un bebé. Me quedé inmóvil con la cesta apretada contra el pecho. Los pijamas aún calientes marcaban mis costillas como si me pidieran explicaciones. Quise llorar, pero no. No delante de ellos. A 2 pasos aún riendo. Aún tramando cómo hacerme desaparecer sin escándalo. Di media vuelta. No dije una palabra. Volví sobre mis pasos y dejé la cesta en el sofá como si nada hubiese pasado. Con manos temblorosas alisé una de las mangas del pijamita más pequeño. Era verde suave con patitos blancos en los pies. Lo había encontrado en una tienda de antigüedades. Le cosí a mano el botón que le faltaba. Era precioso. Parecía nuevo. Para mí lo era. Porque el amor lo cambia todo. Pero ellos jamás lo entenderían. No volví a sentarme en aquel salón durante mucho tiempo. Me quedé de pie inmóvil, dejando que la risa se colara por las rejillas del aire acondicionado, como un eco cruel, perforando cada hueso de mi espalda. Cada palabra, cada carcajada, cada susurro se grababa en mí, como cicatrices invisibles. Yo había pagado absolutamente todo el pastel, el local, las pancartas con sus iniciales entrelazadas, los carteles pintados a mano, con frases cursis. Pasé días coordinando con proveedores cruzando media ciudad para encontrar centros de mesa perfectos. Firmaba cheques con mi nombre mientras ellos enviaban las invitaciones digitales bajo el suyo. Y ahora era solo una sombra gris desvaneciéndome entre las paredes, demasiado triste, demasiado prescindible, demasiado madre. Quise irrumpir en esa habitación, arrancar cada cinta, derribar cada guirnalda, hacer trizas la lista de invitados y lanzarlas a las llamas del horno. Pero no lo hice. En su lugar me obligué a caminar con calma hasta la cocina. Me serví un vaso de agua con manos firmes y clavé la mirada en el jardín. No vinieron lágrimas. Lo que sentí era más denso, más frío, era determinación.
comprendí que no mendigaría cariño ni suplicaría un hueco en la vida de mi nieto. No imploraría por un asiento en un baby shower que yo misma había financiado. Pero sí recuperaría cada céntimo, cada vela, cada flor robada y marcada con el nombre de otra. No gritaría, no caería, pero haría que lo recordaran, porque no soy un error que se puede borrar de su historia como una mancha en una fotografía. No, yo fui el marco sobre el que construyeron su existencia. Y si decidían ignorarme, entonces se verían obligados a enfrentar lo que ocurría cuando ese marco desaparecía. Todo comenzó con una simple llamada a finales de febrero. El aire aún olía a invierno, pero la voz de mi nuera llegó tibia, entusiasmada, casi jadeante. Vamos a hacer un baby shower, algo sencillo y bonito. Pensábamos en abril antes de que la barriga me impida moverme. El corazón me dio un vuelco. Lo había soñado durante años, después de toda una vida de dar sin pedir, de callar, hasta desaparecer por fin algo que podía ofrecer y que sería celebrado. Una fiesta, un motivo de dicha, una bienvenida al futuro. Mi primer nieto. Me encantaría ayudar, respondí en voz baja. O incluso organizarlo si os parece bien a los dos. Hubo una pausa, un suspiro corto. Y luego, eso sería genial, de verdad. Y así empezó todo. Me entregué a los preparativos como quien se lanza a una misión sagrada, sin imaginar ni por un instante que acabaría siendo la única invitada en no asistir. No sentía algo tan vivo desde hacía décadas. No desde aquellos años en los que colgaba serpentinas caseras en cumpleaños que no podíamos costear, ni desde que horneaba bizcochos con mezcla de tortitas y escondía pequeños regalos bajo las almohadas, solo para ver a mi hijo sonreír. Pero esto era distinto. Esta vez tenía la oportunidad de hacerlo bien. Me documenté con mimo, investigué tendencias y finalmente me decidí. Los animalillos del bosque triunfaron. Verdes, suaves, marrones, terrosos, toques crema. Elegí una floristería del barrio que aceptó preparar centros con eucalipto y velo de novia. Reservé un local amplio de ventanales altos y suelos de madera clara. Encargué tarjetas con forma de zorritos para los sitios en la mesa. Soñaba con un fotomatón. Lo fabriqué desde cero con madera flotada, lino y luces de hadas. Parecía sacado de una editorial de revista. Caligrafía a mano cada invitación. Me puse en contacto con una pastelería experta en fondant, de acuarela y galletas de azúcar decoradas. Les envié la ecografía del bebé. Con ella crearon un adorno comestible para la tarta que, lo sabía, nadie se atrevería a morder, era demasiado delicado, demasiado perfecto. Incluso bordé a mano unas servilletas de lino con las iniciales LR, Liam Edward o Lily Elaine. Aún no lo tenían claro, pero para mí ya eran reales. La lista de regalos era discreta, así que yo la complementé con detalles míos. Un cochecito de 2 pisos, una cuna tallada por un artesano de Vermont, una mecedora antigua que rescaté y retapicé yo misma con terciopelo verde salvia. Me quedaron los dedos agarrotados durante días, pero no me importó. Cada vez que firmaba un cheque me invadía una sonrisa. Aquello no era un sacrificio, era una dicha, un privilegio. Me entregaba con alma y cuerpo. Llamaba así a proveedores por la mañana, pintaba carteles por la noche, hacía hojas de cálculo, envolvía paquetes, cosía guirnaldas. Incluso aprendí a manejar Canva para diseñar el cartel de bienvenida. Cada noche antes de dormir, susurraba una plegaria sobre la lista doblada en mi mesilla. Que sea precioso. Que se sientan queridos. Visualizaba sus rostros al entrar al salón sorprendidos, emocionados, agradecidos. Imaginaba a mi hijo estrechándome entre sus brazos y diciéndome: «Todo esto lo has hecho tú por nosotros,
Imaginaba a mi nuera por una vez mirándome a los ojos. Quizá incluso sonriendo. Quizá por fin reconociendo algo. Empecé a contar los días 30, 21, 15. Colgué en la cocina un pequeño calendario de cuenta atrás como un niño esperando la Nochebuena. Cada paquete que llegaba lo abría con reverencia. Coloqué la cinta, los calcetines diminutos, los juguetes de madera con cantos redondeados, todos perfectamente alineados sobre la mesa del comedor. Solo quería contemplar cuánto cariño podía envolverse y entregarse cuando nacía del lugar correcto. Era amor, auténtico, aunque ellos nunca lo entendieran así, aunque creyeran que era exagerado, entrometido o una forma encubierta de control. Pero no era eso. En absoluto. Solo anhelaba formar parte de algo que tuviera sentido. Quería dar lo que nunca me ofrecieron cuando tenía su edad: seguridad, ternura, pertenencia. Hacerles sentir vistos, cuidados, celebrados. Y sí, tal vez, solo tal vez, también necesitaba sentir que yo importaba. Deseaba que supieran que seguía aquí, que aún era capaz, que todavía llevaba dentro un torrente de amor, que aún formaba parte de esta historia. No pretendía ser el centro de atención. No aspiraba a la mesa principal ni a pronunciar un discurso. Solo anhelaba estar en la sala cuando aquello tan hermoso sucediera. Cuando quienes más amaba se adentraran en un momento irrepetible y en lo más profundo de sí pudieran sentir que alguien había hecho esto por ellos. Porque eso hacemos las madres. Construimos recuerdos que nunca se nombran. Cosemos dicha en servilletas y la sostenemos con los dedos hasta que sangran. No damos esperando aplausos. Damos porque es el único idioma que conocemos. Y porque, durante un fugaz instante, creí que esta vez sería distinto. Que me mirarían con ojos sinceros, que sonreirían y dirían: lo ha hecho sin esperar nada. Solo por amor. Pero ahora sé que jamás me vieron. Solo vieron el envoltorio, la estética. Y por lo visto yo no encajaba en su cuadro. La llamada llegó 2 semanas antes del baby shower. Estaba empaquetando bolsitas de lavanda, una a una en papel de seda verde agua, pequeños detalles de gratitud para los invitados. Detalles que probablemente nadie notaría. Pero yo sí. Porque lo quería todo cuidado. Todo con sentido. Todo con amor. El teléfono vibró sobre la encimera. El nombre de mi hijo brilló en la pantalla. Sonreí. Me sequé las manos en el delantal y descolgué. «Hola, cariño», dije. Hubo una pausa, una respiración contenida, y entonces su voz más baja de lo habitual, como ensayada. «Mamá, escucha. Tenemos que hablar sobre la fiesta del bebé». Me quedé inmóvil. Aún tenía impregnado en los dedos el aroma a lavanda. «Claro», dije con esfuerzo. «¿Todo bien?» Hubo un silencio más largo de lo habitual. «Sí, bueno, es que hemos estado hablando y hemos decidido hacer algo muy pequeñito». ¿Pequeñito? Pero si ya había reservado un local con capacidad para 50 personas. Creía que eso era íntimo. Respondí cuidando que mi voz no temblara. Sí, pero aún más íntimo, solo gente muy cercana. Sobre todo amigos de Hannah, sus compañeros de universidad, algunos del círculo de su madre. Sentí el primer pinchazo en el estómago. Entonces, cambio la lista de invitados. ¿Mamá? Hemos pensado que quizá lo mejor sería que tú no vinieras. No dije nada. No podía. Es que podrías alterar el ambiente, añadió en voz baja como si mencionara un ingrediente que estropearía una receta perfecta. ¿Alterar el ambiente?, repetí como un eco sordo. Se apresuró a justificarse. No es nada personal, de verdad. Es solo que tienes mucha presencia. Eres un poco intensa, ¿sabes? Y queremos una energía más calmada, más
Natural, etérea, tonos pastel. Ya me entiendes, no pasteli. Yo acababa de terminar de atar a mano los lazos verde pastel en cada bolsita de regalo. «Te queremos mucho», dijo rápidamente como recitando un guión aprendido. «Y estamos súper agradecidos por todo lo que has hecho. De verdad, has sido increíble. Pero por esta vez, te pedimos que des un paso atrás». Yo seguía muda, así que él continuó llenando el silencio. «Te haremos una videollamada por FaceTime, te mandaremos montones de fotos. Te sentirás como si hubieras estado allí». Me sentí como si alguien me hubiera empujado de golpe a un lago helado. «Yo lo pagué», logré decir por fin. Él carraspeó. «Y por eso va a ser tan especial. Por todo lo que tú has hecho posible», lo dijo con el tono de quien agradece a un patrocinador, no a su propia madre. «No lo hagas más difícil, mamá», fue lo último que dijo antes de colgar. Me quedé de pie como clavada al suelo durante lo que me parecieron horas. Los sobres seguían abiertos, la pistola de pegamento seguía encendida. Abrí el correo electrónico. Allí estaba la última versión de la lista de invitados. Algunos nombres habían desaparecido. El mío sin ceremonias había sido borrado. Y bajo el título de anfitrionas aparecían 3 nombres: Hannah, su madre, y una mujer que apenas conocía, la mejor amiga de su madre. Supuse que alguien que jamás había cambiado un pañal ni buscado el alquiler con un bebé en brazos. Deslicé más abajo. Había un nuevo pedido floral. Mismo presupuesto, misma gama de colores. Pero esta vez la nota al final decía: «Por favor, acreditar el diseño a las anfitrionas». Fui a revisar el álbum de fotos compartido que habíamos estado utilizando para organizarlo todo. Pero mi carpeta había desaparecido, eliminada sin rastro. Las imágenes que yo había subido, mis diseños de caligrafía, las muestras de telas, la pancarta artesanal para el bebé, habían sido reemplazadas. En su lugar había fotos de rosas blancas, carritos de época alquilados y toda una estética vintage de imitación sacada de Pinterest. No solo me estaban desplazando, físicamente me estaban reescribiendo, borrándome de la historia como si nunca hubiese estado allí. Y lo peor era que todo lo que había costeado con mi propio dinero seguía presente. Las flores, las sillas, los centros de mesa. Todo aún estaba allí. Todo seguía ocurriendo. Solo que bajo otro nombre. Me senté sola en la cocina rodeada de cintas ramilletes de lavanda seca y cajitas verdes con etiquetas de agradecimiento que había impreso a mano. Y me invadió todo a la vez. No solo la angustia. Sentí también una vergüenza sorda, como si hubiese ofrecido demasiado de mí misma, como si hubiese esperado algo a cambio. Como si hubiese olvidado esa vieja lección que esta familia me había repetido sin palabras durante años, que el amor solo era válido si no se veía. Les había dado la celebración que soñaban y ahora la estaban empacando cuidadosamente bajo el nombre de otra. Me sentí orgullosa, sí, porque el resultado era precioso, pero también humillada porque yo había facilitado que me borraran con tanta facilidad. Y sobre todo hervía por dentro. Una rabia tranquila, sostenida como una llama que no se apaga nunca. Porque no era solo una fiesta. Era el mensaje implícito de que después de todo yo no pertenecía. Que mi entrega no encajaba en su mundo edulcorado. Que yo simplemente era demasiado real para su fantasía curada. Miré a mi alrededor. A todo lo que había construido. Y supe con claridad meridiana que no se lo merecían. No así. No sin haber visto antes quién había hecho posible cada detalle. Iban a aprender y pronto que no era tan sencillo borrar un nombre de una lista. Que hay personas que por más que lo intentes, no desaparecen sin dejar rastro. La lluvia llegó un sábado por la tarde de abril.
Uno de esos días de primavera que se disfrazan de verano. Cielo azul impecable, brisa suave, todo floreciendo. Yo me quedé en casa. No porque tuviese algo mejor que hacer, sino porque me habían dejado claro que no debía ir. Intenté distraerme. Preparé una tetera, barrí el porche, regué la lavanda que había plantado semanas antes en el patio trasero. Pero a las 2 de la tarde ya estaba de nuevo en la mesa de la cocina, contemplando el hueco vacío donde hacía solo unas semanas se apilaban las cestas de regalo. Ahora la casa era demasiado silenciosa. Un silencio denso, arrogante, como si se burlara de mí. Entonces mi móvil vibró. Fotos. Decenas de ellas. Habían creado un nuevo álbum compartido, y alguien, aún no sé si por error o por crueldad, me había añadido. Lo abrí igual. El sitio se veía precioso. Con mis flores, mis sillas alquiladas, mis caminos de mesa tejidos a mano, las guirnaldas que había planchado yo misma para que no se arrugaran con la humedad de abril. Todo estaba ahí intacto, salvo yo. Pero aquello fue un error. Porque esa fue la última vez que alguien se atrevió a usar lo mío, sin mirarme a los ojos. El fotomatón, tal y como yo lo había diseñado con madera reciclada, lino natural y luces tenues de colores cálidos, seguía ahí, pero ahora coronado por un cartel nuevo. Un regalo de Donna Donna, la madre de mi nuera. Foto tras foto, ella posaba erguida orgullosa junto al pastel, la pancarta y los obsequios, como si fuese la artífice de cada detalle. Puede que así lo creyera. En su universo, tal vez extender un cheque resultara vulgar y la apariencia lo fuera todo. Quizá pensaba que su mera presencia bastaba para adjudicarse la autoría. Pero fui yo quien bordó a mano las iniciales en cada servilleta. Fui yo quien esperó 2 horas de pie en la pastelería para recoger la tarta perfecta. Fui yo quien regateó el precio del centro floral hasta conseguir un 30% de descuento, prometiendo futuras clientas y recomendaciones. Y sin embargo allí estaba ella dominando la escena con desparpajo, abrazada a su hija y a mi hijo reinando en las fotos como la gran anfitriona. Hubo una imagen que me provocó un nudo en el estómago. Era una toma frente a la pared personalizada que yo misma ideé verde pálido, toques blancos suaves y un pequeño letrero de madera con las letras BBR talladas en una tipografía delicada. En esa foto salíamos las 3 mujeres, mi nuera, su madre, y yo. Solo que no era yo. Habían hecho un montaje. Alguien había recortado una foto mía de un cumpleaños de hace 2 años y la había pegado en la esquina inferior del retrato grupal. El tono de mi piel no encajaba con la luz ambiental. Mis ojos miraban en dirección contraria al resto. Las proporciones chirriaban ligeramente y mis pies flotaban desalineados sobre la alfombra. Habían intentado fingir que estuve allí, pero no lo suficiente como para darme voz o lugar real, apenas lo justo para tachar una casilla de presente. Me deslicé entre los comentarios públicos en redes, todos cordiales, preciosos, tan bendecidos, una celebración inolvidable. Pero en un hilo de mensajes privados que me reenvió una amiga, bendita seas, Julia, encontré las capturas de pantalla. Eran conversaciones entre 2 de las amigas de Hannah. Una frase entre todas me dejó helada. Ella lo pagó todo. No fue ella, ¿no? Escuché que incluso horneó el pastel y se encargó de las decoraciones. Entonces, ¿por qué no está? Por lo visto, su presencia rompía la armonía. Vaya, eso es cruel. Lo logró, sí. Solo que no supo cuándo parar. Esa última frase me atravesó más de lo que quisiera reconocer. Lo logró como si el amor fuera una moneda de cambio, como si su presencia resultase incómoda, como si su generosidad tuviera que ir siempre acompañada de silencio. Apagué el móvil y me quedé en silencio. No un minuto, mucho más.
lo suficiente para que la luz del sol cruzara entera la estancia, de un extremo al otro. Los imaginé abriendo los regalos. Los vi leyendo las tarjetitas con nombres que no eran el suyo. Pude ver a los invitados haciendo preguntas amables fingiendo curiosidad. Y las mentiras. ¡Ah, las mentiras, Donna! Lo organizó todo. Melissa trajo los dulces. Fue un esfuerzo conjunto. Pero yo sabía la verdad. Y ellos también. Podían cubrir su rostro con filtros. Podían borrar su nombre de las invitaciones. Podían fingir que jamás formó parte de aquel día. Limpiar su rastro como lejía sobre lino blanco. Pero no podían reescribir el inicio. No podían reescribir el origen de aquello que celebraban. Porque cada flor, cada cupcake, cada fondo de fotografía era un hilo nacido de sus manos. No podían desmontar lo que ella había creado aunque pretendieran que nunca estuvo. Y no lloró al día siguiente del baby shower. No gritó, no llamó, no exigió explicaciones. Hizo lo que tantas mujeres como ella hemos aprendido a hacer, recogió. Barrió el suelo de la cocina. Dobló la ropa que llevaba semanas olvidada entre tanto preparativo. Guardó las bolsitas de lavanda. Envolvió con delicadeza los lazos que sobraban y los devolvió a su caja como si fueran reliquias. Cada movimiento pausado. Preciso. Casi sagrado. Al llegar la tarde, lo único que quedaba como prueba de su existencia, en aquella celebración, era la hendidura sobre la mesa del comedor, el hueco donde durante semanas descansaron las cestas de regalo. Y entonces se sentó frente al portátil. Una a una, accedió a todas las cuentas de proveedores, la pastelería, la floristería, el local, el fotógrafo, la empresa de alquiler. Todas las reservas estaban a su nombre. Cada pago autorizado desde su cuenta. Cada factura enviada a su correo. Ellos tomaron lo que ofreció. Pero ella nunca cedió el control. Y ahora, con manos firmes, lo recuperó. Envió las cancelaciones con un lenguaje sereno, educado. Impecable. Cancelé los depósitos sin dudarlo. Luego escribí un correo al administrador del local. Por favor, transfiera la reserva del sábado 15 de abril a la Sociedad de Apoyo a la Infancia de Georgia. Ellos harán uso del espacio esa tarde. Lo cedo íntegramente sin coste alguno. La respuesta no tardó ni una hora. Asunto cerrado. A continuación contacté con la pastelería. El pastel personalizado ya estaba terminado. No admitía devoluciones. Aún así pedí que lo entregaran. Pero no en la dirección original. Les indiqué un refugio para madres jóvenes, al que solía donar ropa. Si alguien merecía celebrar algo bonito, eran ellas. Los centros de mesa también encontraron su nuevo destino, juguetes y libros que había elegido y etiquetado con cariño ahora rumbo a un lugar donde serían apreciados. La mecedora que tanto les había encantado, la llevé yo misma a la sala de lactancia del refugio. Todo aquello que ellos habían reclamado como propio, todo lo que habían envuelto en su estética tan cookie, lo recogí y lo transformé. No por despecho. Aún no. Lo hice porque me negaba a permitir que mi amor, mis cuidados y mis detalles fueran utilizados como simple decoración y luego desechados como si fueran un error de cálculo. Llamé a la directora del refugio, Trina, una mujer cuya voz sonaba como un rayo de sol tras la tormenta. «Sé que esto es muy precipitado», le dije, «pero ¿estarías dispuesta así a organizar una pequeña reunión este fin de semana? Hay decoraciones, comida, incluso un pastel, sin condiciones». Guardó silencio unos segundos. Cuando habló de nuevo, su voz temblaba. «Jamás hemos tenido algo así», susurró. «¿Y si lo tenéis ahora?», respondí. «Sábado», confirmamos. Y el sábado llegó. El mismo sol, el mismo aire de primavera. Pero esta vez no estaba viendo desde casa las fotos en redes sociales
de una fiesta que yo había financiado y a la que me habían prohibido asistir. Esta vez, yo estaba allí. Trina me recibió con un abrazo largo y cálido. La sala era humilde, sillas plegables, serpentinas hechas a mano, globos atados con lazos a los pomos de las puertas. Pero la alegría era auténtica. 10 madres jóvenes, algunas con sus bebés en brazos, otras con la ilusión a flor de piel. Se reían, lloraban. Abrían cestas de regalo como si fueran cofres de tesoros. Se maravillaban con la suavidad de los bodys y las mantitas. Se turnaban para hacerse fotos en una cabina improvisada, sonriendo sin miedo, sin vergüenza. Se abrazaban con la ternura de quien ha vivido demasiado, demasiado pronto. Una de ellas, no tendría más de 18 años, levantó el pastel de la ecografía, entre risas y lágrimas, y dijo: «Esto es lo más bonito que alguien ha hecho por mí». Yo di un paso atrás. Me quedé observando. Nadie allí sabía quién era. Nadie me pidió explicaciones. Nadie necesitó saberlo. Pero me vieron. Vieron lo que había construido. No como decoración, no como estética, no como vibra. Lo vieron como lo que siempre fue un gesto. Un regalo, un acto de amor sincero. Cuando todo terminó, Trina se me acercó. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué lo has hecho?», me preguntó. Y aunque no respondí en voz alta dentro de mí, lo supe con absoluta claridad. Porque mi amor no es descartable. Y porque la venganza más dulce no es la que grita, sino la que reclama lo que es suyo y lo convierte en luz para quien de verdad lo necesita. ¿Por qué ahora sonrío? Porque me dejaron claro que no me querían, y aún así lo hice. Y eso simplemente bastó. Aquella noche volví a casa exhausta, sí, pero entera. No porque les hubiese arrebatado nada, sino porque por fin le ofrecí algo a alguien que supo reconocerlo, por lo que era amor sin condiciones, alegría sin máscara, presencia, sin tener que pedir permiso. Y por primera vez en semanas, dormí sin sobresaltos. La tormenta no tardó. Antes de que pasaran 24 horas el domingo por la mañana, mi nuera subió una foto a Instagram. Ella sola posando bajo un fondo blanco, impoluto, con las manos acariciando su vientre. El pie de foto cuidadosamente elegido decía: «Hoy tendría que haber sido nuestro baby shower». En lugar de eso, alguien en quien confiábamos nos lo arrebató todo. Sin celebración, sin regalos, sin familia, solo dolor. Traicionados por la sangre. Tristeza en rosa. La publicación explotó. Los comentarios cayeron como granizo. Amigas influencers, primos, que no daban señales desde hace 10 navidades. ¿Qué ha pasado? ¡Qué injusticia! Esto es inhumano. ¿Quién le hace esto a una embarazada? Horas más tarde mi propio hijo publicó en su cuenta. Nada de nombres, por supuesto, pero el mensaje era nítido. Solo queríamos ofrecerle a nuestro hijo un comienzo lleno de amor. Jamás imaginamos que alguien tan cercano pudiera arrebatárnoslo por despecho. Y la jauría se desató. En los comentarios la indignación se volvió contagiosa. ¡Qué falta de empatía! Boomers con complejo de superioridad. Seguro quería controlarlo todo, y al no poder, lo arruinó. Egocentrismo puro. No quedó ahí. Las capturas de pantalla se viralizaron. Reddit hervía. Incluso etiquetaron a una bloguera famosa de maternidad con 500.000 de seguidores. Ella compartió la historia con esta frase lapidaria: «Si tienes el privilegio de estar presente en el inicio de una nueva vida, acude con amor, no con tu ego». Vi todo, sin decir una sola palabra. Y por primera vez no sentí la necesidad de justificarme. Porque la verdad, como el agua, siempre encuentra por dónde filtrarse.
3 días después publiqué algo sencillo. Nada de hashtags, ni una sola imagen. Solo un PDF escaneado, la factura detallada de cada gasto. Cada proveedor. Cada euro. Cada pequeño detalle costeado por mí. Y un título. La transparencia no es crueldad. Cada artículo, cada gesto, cada céntimo fue mío. Simplemente elegí ofrecérselo a quienes supieran recibirlo con gratitud. Con amor, Jane. Allí estaban las cifras. 1.200 oro el alquiler del lugar pagado por Jane Armitage. 1.550 euro catering y pastelería cubiertos por Jane Armitage. 7.850 euro. Flores, decoración, recuerdos. Cada euro salió del bolsillo de Jane Armitage. 2.643, 75 euro. Una mecedora artesanal encargada y entregada por Jane. Todo abonado. Todo con recibos. Durante la primera hora nadie dijo nada. Ni una palabra. Pero después el silencio se quebró. Lo siento, pero si alguien ha pagado cada detalle de esta celebración, lo mínimo sería no excluirla. Y ahí empezó todo. Mientras ellos se afanaban en borrar mi presencia del evento, yo no grité, no supliqué, no me rebajé. Solo mostré los recibos. Ellos pensaban que habían robado el protagonismo. Pero no, yo no les quité la fiesta. Solo la reclamé, y la marea cambió. Su relato se desmoronó no porque yo gritara más fuerte, sino porque documenté cada intento de silenciarme. No necesité argumentos. La verdad era más ruidosa que cualquier escándalo. Con ella no solo recuperé mi lugar, recuperé mi voz. Primero fueron murmullos. Cejas que se alzaban, mensajes privados de perdón así, de aquellos que antes defendían a mis hijos como si fuesen santos. Luego vino el golpe real, el bloguero de crianza, el que había compartido la versión llorosa de mi nuera, se retractó públicamente. Dijo que tras revisar la nueva documentación la historia tenía más de un ángulo. Y después estalló todo. La prensa local se hizo eco. Titulares como «La abuela borrada la verdad detrás de un baby shower» circularon durante días. El reportaje incluía ambos puntos de vista, sí. Pero ya era tarde. Las pruebas estaban ahí. Las capturas, los extractos bancarios. Y sobre todo un hecho indiscutible: intentaron desaparecerme de una fiesta que yo misma hice posible. Y no pudieron. Los clientes comenzaron así a alejarse del negocio de home staging de mi nuera. Demasiado controladora, decían las reseñas. Una en particular se viralizó. ¿Dónde acaba la estética y empieza la crueldad? Mi hijo, que trabajaba en marketing, perdió un contrato con una marca importante. Nadie lo dijo abiertamente, pero su imagen de familia perfecta, la del bebé con corona de flores, y la casa estilo granja bohemia, se vino abajo. La gente empezó a ver las grietas. La serenidad que vendían era pura fachada. Y yo, en cambio, no dije nada. No volví a publicar. No respondí. No me regodeé. Regaba mi lavanda, paseaba a mi perrita rescatada Penny y desayunaba mis tostadas con miel en la ventana de siempre. Ya lo había dicho todo. La verdad habló por mí. Sé que intentaron arreglarlo. Emitieron comunicados confusos, se escudaron en la complejidad familiar, usaron al bebé como escudo emocional. Pero ni siquiera un recién nacido puede tapar una mentira tan enorme. El humo de lo que hicieron les seguía a todas partes. Cada sonrisa que daban venía acompañada de miradas sospechosas. Yo observaba desde lejos. No con alegría, pero sí con paz. Por una vez no era yo quien tenía que justificarse. No era yo la que caminaba con la vergüenza pegado a la piel. Eran ellos. Y se lo hicieron ellos solos. Ese verano me senté en mi porche con una taza de té y releí las notas del refugio. Docenas de cartas de agradecimiento de madres jóvenes. Nunca te conocí, pero
Me hiciste sentir que importaba. Es la primera vez que alguien me organiza una fiesta de verdad. No sabía que existía gente como tú. Ese era el legado que yo quería. No una foto forzada ni un hueco en un álbum familiar. Quería ser un recuerdo que permaneciera, una huella que dijera: alguien me vio, alguien estuvo allí por mí, y lo fui. Llegó septiembre. Me enteré de que el bebé ya había nacido. No hubo llamada, ni mensaje, ni siquiera un susurro. Nada. Lo descubrí como lo hacen los desconocidos en una publicación de Instagram, cuidadosamente editada con luz de tarde, y un pie de foto en letras minúsculas que decía: «Bienvenido al mundo. Liam Edwards. 3. 2 kilos de puro amor». Ni una mención a mí. Ni una palabra, ni un guiño, ni siquiera un emoji que hiciera alusión a la mujer que con sus propias manos casi les construyó un palacio para recibir a ese niño. Me quedé paralizada contemplando esa imagen con la respiración contenida. Después de unos segundos me levanté en silencio, caminé hasta el escritorio y saqué una tarjeta de papel marfil con relieve discreto. Sin florituras, de tu estilo, escribí con mi mejor letra: «Pagado con amor. Merece respeto. Ámame o no, pero no me niegues». Sin firma, sin remitente. Metí dentro un billete de 50 euros, no por ellos, sino por él. Por ese pequeño al que nadie preguntó si quería llegar en medio del barro emocional que ellos mismos cultivaron. Lo envié a la mañana siguiente por correo certificado. Nunca obtuve respuesta, pero esa no era la intención. Aquella tarjeta no era una súplica, era una sentencia, un cierre. Una despedida serena y elegante. No necesito disculpas. Ya no. Las palabras no remiendan lo que fue. No tejen de nuevo las horas que pasé bordando servilletas, eligiendo centros de mesa, o susurrando ternura en una deshabitación infantil que jamás me permitieron pisar. Ninguna disculpa puede retroceder el tiempo, ni arrancar de raíz el dolor de haber estado fuera, apoyada en una verja, oyendo risas que no eran para mí. No me dieron lugar, en nada. Y sin embargo, lo único que necesitaba, lo único que aún anhelo, es algo mucho más sencillo: ser recordada. No como una santa, ni de forma constante, solo con honestidad. Ser recordada como esa mujer que amó sin condiciones, que dio sin que se lo pidieran, que llegó mucho antes de ser esperada y permaneció incluso cuando la echaron. Ser recordada como una madre que falló, sí, pero jamás dejó de intentarlo. Y por encima de todo, ser recordada como abuela. No por protocolo, sino por presencia. Porque amar a un niño no requiere sangre. Requiere estar. Y estar, aunque solo sea por un instante, deja huella. No sé qué oirá mi nieto sobre mí cuando crezca. No sé qué versión de la historia le contarán. Pero si un día pregunta quién mandó aquella tarjeta, la del sobre sin nombre con las palabras suaves y el billete doblado dentro, espero que alguien tenga la valentía de responderle: fue ella, la mujer que estuvo cuando nadie más lo hizo. La que dio antes de que los demás supieran que había algo que dar. Y si tú que estás leyendo esto sientes un nudo en el pecho, si también cargas con ausencias o con historias que te dejaron al margen, quiero que sepas algo muy claro. No estás solo. Si no te llegó la invitación, si tu asiento estaba arrinconado, o peor aún, ni siquiera existía, si tu amor fue tachado de anticuado, incómodo, demasiado escandaloso o simplemente excesivo. Te reconozco, te veo. Tu valor no depende del aplauso ajeno. Tu entrega no pierde autenticidad solo porque alguien fingió que no importaba. Tu historia sigue siendo valiosa incluso si nadie la aplaude, incluso si ningún post la celebra, incluso si el aire se congela en la sala en cuanto cruzas la puerta. Porque la verdad
Nuestra verdad no necesita pancartas ni focos, ni etiquetas brillantes. No compite por los centros de atención. Espera. Y cuando es su momento regresa. No envuelta en rabia, sino en dignidad. Porque la venganza no tiene fecha de caducidad. Y a veces perdonarse a una misma es la forma más dulce de vencer. Existe un silencio que se instala en tu alma cuando dejas de esperar que vuelvan. Cuando por fin renuncias a que un día recuerden la calidez de tus manos, el eco de tu risa, los años que diste, sin exigir recibo. Al principio ese silencio duele. Se parece demasiado al abandono. Pero si tienes el coraje de quedarte en él, de respirarlo a fondo, ese mismo silencio se transforma. Ya no es vacío, es paz. La paz que llega después del huracán, cuando ya nadie habla de la tormenta. Y entonces, construyes algo nuevo. No sobre los restos de lo que fuiste con ellos, sino sobre lo que eres contigo. Empecé caminando de nuevo. Solo unos pasos media milla al alba, con Penny a mi lado, olfateando las mismas piedras como si fueran tesoros recién descubiertos. Aprendí los nombres de quienes siempre saludé sin conocer. Ellen con sus tomates gloriosos. El señor Washington, que con 93 años y Bach a todo volumen, jura que nunca se ha resfriado. Y Lassie, una joven maestra que cada semana me deja magdalenas sobrantes de clase y se empeña en llamarme señorita Jane, como si fuera una institutriz inglesa. Ninguno de ellos me preguntó quién fui. Nadie quiso saber qué se había dicho a mis espaldas, ni qué se volvió viral. Solo veían a la mujer que soy ahora. Y curiosamente, eso fue lo que más me curó. Me apunté al club de costura de los martes en la biblioteca. Volví a hornear. Pero de verdad. Nada de mezclas prefabricadas. Rollos de canela con la masa trabajada hechas a mano, enviados en cajitas al refugio. Una de las madres me pidió que le enseñaría a hacer un dobladillo. Lloró cuando la aguja no se rompió. Nadie me había enseñado algo útil. Antes, murmuró. Le sonreí. Cielo, tú siempre has sido útil. El mundo fue el que te mintió. Porque hay poder en lo cotidiano. Hay justicia en la alegría. Y una fuerza nueva que nace solo cuando has atravesado la traición. Con el alma intacta. Una tarde ya bien entrado, el otoño recibí una carta. De las de verdad. Papel doblado, tinta negra, sin asunto en el móvil. Era de mi hijo. La abrí con manos temblorosas. Mamá comenzaba no sé cómo decir esto sin parecer un hipócrita. Tal vez lo soy. Tal vez lo fui siempre. Leí disculpas, torpes, explicaciones entrecortadas, recuerdos mezclados con culpa. Algunos eran ciertos. Otros rehechos por la vergüenza. Contaba que las cosas no iban bien. Que desde la explosión mediática todo había cambiado. Que Hannah ya no era la misma. Que criar a un hijo era más duro de lo que habían imaginado. Que me echaba de menos. Y al final escribió algo que me dejó helada y tibia al mismo tiempo. Liam ha empezado a decir «abuela». Cada vez que ve a una anciana, miraba aquella frase estampada en la foto como si pudiera arrancármela del pecho. Solo desearía que las historias que contáis fueran actuales. Me quedé quieta, inmóvil ante esas palabras. Una parte de mí deseaba romperla en 1000 pedazos, otra coger el teléfono y pedirle que volviéramos a empezar como si nada hubiera pasado. Pero no hice ni lo uno ni lo otro. En su lugar escribí una línea en una tarjeta sobria y la dejé caer en el buzón. Te enseñé a pedir perdón. Ahora enséñale a tu hijo a decirlo con verdad. Desde entonces no he vuelto a saber de él. Pero eso no importa. Porque lo esencial no era la respuesta. Lo esencial era haber respondido sin amargura. Hay una gran diferencia entre cerrar una puerta y tapiarla para siempre. La mía está cerrada, sí, pero no sellada.
Algunas heridas duelen demasiado como para ignorarlas, pero no todas merecen supurar. Y ciertas verdades deben sostenerse por sí mismas, sin necesidad de reconciliación. A veces no se sana abriendo la herida, se sana sembrando algo nuevo en su lugar. Y yo sembré. Sembré romero para no olvidar. Sembré tulipanes porque regresan cada primavera sin importar lo cruel que haya sido el invierno. Y junto a la entrada, planté un limonero en una maceta por si algún día mi nieta encuentra el camino hasta mí. Quiero que tenga algo brillante, algo dulce, algo suyo que alcanzar. Y sembré paz. Paz cotidiana. Paz elegida. No una felicidad fingida, sino actos sencillos de alegría auténtica. Porque el amor, el verdadero, no siempre termina con un y vivieron felices. A veces se reescribe, a veces te lo arrebatan. Pero a veces, si eres valiente, si mantienes la calma, si tienes la fuerza suficiente, el amor renace. No por venganza ni por revancha, sino porque recuperas tu voz, tu dignidad, tu centro. Ese es el final que yo elegí, no el que quisieron imponerme. El que me he ganado duelo a duelo sin estruendo, pero con firmeza. Si esta historia ha removido algo profundo dentro de ti, si alguna vez has permanecido frente a una puerta que ayudaste a construir, oyendo las risas que brotaban desde dentro y que ya no te incluían, entonces escucha bien, no estás sola. Si volcaste tu amor en personas que borraron tu nombre de sus recuerdos, si te llamaron anticuada, incómoda o simplemente demasiado, si te etiquetaron como carga, como estorbo, como reliquia, estás en el lugar adecuado. Este es un espacio para nosotras. Aquí el silencio no es debilidad, es táctica. Aquí el hecho de que nos hayan ignorado no significa que no importemos, solo que nos subestimaron. Aquí honramos a las mujeres que criaron hijos y fueron recompensadas con distancia. A las madres que cosieron disfraces de madrugada y acabaron recortadas de las fotos. A las abuelas que lo dieron todo. Y aún así escucharon que no era suficiente. Pero ahora hablamos. No para suplicar, no para gritar, sino para decir la verdad nítida y entera. Porque la verdad no necesita alzarse, solo ser oída. Y si tu corazón ha latido más fuerte al leer estas palabras, si te has reconocido en este rincón silencioso, entonces acércate, toma una silla, suscríbete, activa la campanita y únete a nosotras. Porque cuando una abuela habla, el mundo por fin escucha.